Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos problemas, esas noticias que son de interés para usted. En el 2015, las cifras más recientes que se conocen, el 32% de las personas que estaba estudiando una carrera técnica o profesional la abandonaron. En las carreras tecnológicas esto fue de 18% y en las universitarias hubo una tasa de deserción del 9%. Estas son cifras específicas para el 2015. Pero cuando uno se detiene y mira el acumulado de las personas que entraron a la carrera y nunca se graduaron, es decir, que entraron en un determinado semestre y al tiempo que se suponía que debían terminar no lo hicieron, estas cifras se incrementan. Para el nivel universitario, el 46% de los estudiantes que entraron a un periodo abandonaron sus estudios y para el nivel técnico y tecnológico desertaron más del 50% de los estudiantes. Esto plantea, por supuesto, muchísimos retos en términos de política pública, no solamente en términos de educación, pues que es donde uno lo pensaría, sino también en términos de mercado laboral y personales para todas las personas que entran a una carrera y no logran culminarla. Para entender los impactos de estas cifras, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Viviana Trujillo, ella es subdirectora de Asuntos de Desarrollo Sectorial, es economista, es subdirectora en el Ministerio de Educación, es economista y tiene una maestría en estudios políticos. Bienvenida. Muchas gracias. Y también tenemos invitado a Willer Kinchel, es gestor de conocimiento del movimiento ciudadano Todos por la Educación. Es un movimiento donde se hace veeduría ciudadana a las políticas de educación. También es miembro de la Comisión Gestora del Plan Nacional Decenal de Educación y es miembro de la Mesa de Educación Superior. Bienvenida. Muchas gracias. Y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Viviana, uno ve estas cifras y son alarmantes, pero no dejan de ser cifras que son un poco simples y requieren, por supuesto, y por eso la invitamos al programa de hoy, de una depuración y entenderlas en profundidad. ¿Por qué no nos ayuda a entender este panorama para calentar un poco el tema e ir entrando en las particularidades? Claro que sí. El Ministerio de Educación tiene dentro de sus metas claras no solamente la ampliación de la cobertura y que muchas más personas accedan a la educación superior, sino que permanezcan y logren graduarse. Es muy complicado la permanencia en la educación superior por múltiples factores. Tenemos factores económicos, factores sociales, factores psicosociales, afectivos, institucionales, que afectan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. En el 2007, nosotros creamos el Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior y buscábamos tener esa medición para poder implementar o observar cuáles eran los resultados de todas las estrategias de permanencias reales en cifras de disminuir la deserción. La deserción nosotros la medimos en dos términos. La deserción por periodo, que es durante la vigencia en un año. Miramos los estudiantes que entraron 2 periodos anteriores, o sea, 2 semestres anteriores, y vemos cuáles o cuántos se salieron del sistema. Es decir, si hoy estamos, pues tendrían en cuenta el primer semestre del 2017, mirarían quiénes en diciembre que están haciendo qué. En enero. En enero del 2018 sí, o sea, están haciendo qué. En el tercer semestre, si ya no está registrado como matriculado, es un desertor. Hay que encontrarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita como cifra oficial la del 2015, que se midió en el 2016 y sacamos los resultados en mayo. Ahora para el 2016 tenemos un preliminar, pero todavía no es oficial porque están en cierre según las auditorías que se le hicieron a las matrículas. Y en el 2015 para el nivel universitario, antes no lo teníamos dividido. Esto empezó en el 2014 que hicimos la división de la técnica profesional y tecnológica, las dos juntas, y la universitaria, porque solamente estábamos midiendo el nivel universitario y pues obviamente se nos amplió también nuestro rango de acción con las técnicas profesionales y las tecnológicas. En el universitario para el 2015 tenemos una cifra del 9,3% de deserción. O sea, los que entraron en el 2015, al mayo del 2016, se nos habían ido el 9,3% en el nivel universitario. Esto cambia radicalmente en lo técnico y tecnológico, que es el 32%. Willer, ¿usted cómo ve? Ya le pido que se detengan las metodologías porque creo que es muy importante a grandes rasgos este panorama. Pues a grandes rasgos es primero preocupante en términos de que la deserción finalmente retrasa un poco el desarrollo económico de Colombia y bloquea de alguna forma el desarrollo local de algunas regiones.
Nosotros por eso en todos lo que hacemos hemos querido ir un poco más allá de simplemente del dato estadístico y mirar qué está sucediendo en el proceso pedagógico, cuáles son las estrategias de bienestar institucional, cuáles son las herramientas que la misma universidad está tomando para evitar eso. Claro, además hemos encontrado algunas particularidades y es que algunos de los desertores finalmente son migrantes a otros modelos educativos y a veces ese dato pues no se ve si migra de la universitaria a la técnica y a la tecnológica o simplemente migra a otro tipo de educación no formal, pero ese dato no está, finalmente la persona está en el proceso educativo. Hay otros que definitivamente sí desertan y se van a la informalidad laboral de alguna forma y otros pues por la situación socioeconómica del país pues toman otras decisiones. Entonces ese es como un panorama como general lo que a nosotros nos puede estar preocupando. Ya los invito a que vayamos a las particularidades, pero como esto preocupa a tanta gente en la calle, los invito a que vayamos a ver qué preguntan en la calle. Yo quisiera saber cuáles son las principales causas de por qué los universitarios no continúan estudiando. Viviana, por supuesto, esto mucha gente lo ve con preocupación, pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuáles son las principales causas que esto lo genera? ¿Cuáles son esas causas que ustedes han identificado? Sí, hay unos factores determinantes de la deserción. El primero, el principal, el económico. Vemos cómo ha cambiado la caracterización de las personas que están ingresando a la educación superior. Hace unos 10 años, los que ingresaban eran de estratos 3, 4, 5, 6. Hoy tenemos al revés esta participación y los principales están en el primero, segundo y tercer estrato, los que están ingresando a la educación superior. Más o menos el 46% están en los niveles de Sisbén 1 y 2. Son personas que dentro de sus núcleos familiares están con menos de hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿cómo se cambió la estructura o la composición de nuestros estudiantes en la educación superior? Entonces eso querría decir que, digamos, uno de los factores son factores económicos. Pero igual hemos tenido muchas ayudas. Por ejemplo, hemos hecho el seguimiento a las personas que tienen créditos con el ICETEX y efectivamente desertan menos que los que no tienen estas ayudas. Entonces, por eso muchas instituciones de educación superior realizan convenios directamente con los estudiantes para poder dar unos subsidios o dar tiempos o plazos o créditos o becas directamente para los estudiantes. ¿Qué otras causas son, teniendo en cuenta que la principal es esta económica? Tenemos, por ejemplo, que el 73% de los estudiantes, las madres están entre primaria y secundaria, su máximo nivel educativo. Esto también es una variable directamente relacionada con el desempeño académico, no solamente en el superior, sino también en la básica, en donde vemos que esa relación que tienen los padres con sus hijos, pues pueden darle como ese empujón a los estudiantes para que finalicen su educación superior. Lo que ustedes quieren decir es que los estudiantes hoy en día, sus madres llegaron hasta nivel máximo primaria y secundaria, y eso es como un ejemplo que la gente sigue o como una aspiración. Claro, lo tenemos como un factor, o dentro de la caracterización socioeconómica, un factor de la deserción, de la medición de la deserción, porque los padres le hacen seguimiento. Entonces llega en un momento en donde dicen, no, como yo hice hasta secundaria, hasta 11, pues yo no tengo ni idea de lo que mi hijo está haciendo en educación superior. Willer, ¿qué otros casos ustedes han visto, qué otras razones han identificado? Pues coincidencialmente, pues nosotros hicimos un sondeo en 4 ciudades y el 67,33% de los estudiantes llegan muy jóvenes a la educación superior y esa falta de entender su proyecto de vida hace que deserten de alguna manera y también el apoyo de sus familias. En ese mismo sondeo visitamos algunas universidades, hicimos un periodo de observación y allí nos dimos cuenta que una de las estrategias de algunas de las universidades era involucrar la familia, porque pues ese es el respaldo que muchos tienen, a pesar de que algunas personas de estratos socioeconómicos bajos pues no visualizan el poder de lo que puede tener la educación de transformación de su familia y pues no hay un impulso o un apoyo hacia eso. Otro factor es también pues no hay como los implementos, no hay un computador en casa, es difícil movilizarse, pues pagar los costos de transporte público, en fin, hay otros factores, otras cosas de socioeconómicas sumadas allí, pero creo que esas dos son las principales. Lo que dice Willer es totalmente cierto, o sea, vemos que de todos los desertores en el sistema, que estamos dando los datos,
La mayor concentración sucede en los primeros 4 semestres. Dentro de los primeros 4 semestres se nos va el 75% de esos desertores, porque una de las causas precisamente que mencionaba Willer es la orientación socioocupacional. No lo tenemos muy claro para los estudiantes esa orientación. Claro, yo quisiera detenerme un segundo para entender esto de una forma más clara en un aspecto metodológico, Viviana, y es, en la introducción describíamos 2 cifras que arroja. Uno es por periodos, que usted ya escribía al principio, pero hay otra que es más exacta o por lo menos más completa, que es la de los cohortes. ¿Cómo funciona esto y por qué es más completa? Bueno, la de cohorte lo que hace es que mide el grupo completo de estudiantes que llegan por primera vez a la institución. Y al 10º semestre para el nivel universitario se calcula la deserción. Y para la técnica profesional y tecnológica al 6º semestre, porque pues los cuando se espera que se gradúen. Sí, cuando esperamos que se está terminando ya por lo menos las asignaturas y su programa, su pensum académico. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuántos se nos fueron de ahí? Hoy esa cifra nos está diciendo ese 46% en el nivel universitario, es que de cada 2 estudiantes, 1 se va. Claro. Sin graduarse. Y si uno lo ve, digamos, en técnica profesional es 56%, tecnológica 52% y el agregado 52,3%. ¿Por qué es tan grande esto? Porque es mayor en la técnica profesional y tecnológica, porque los estudiantes cuando ingresan a uno de estos programas tienen las opciones de avanzar a otro nivel de la educación superior y se cambian a veces sin haber finalizado el primer ciclo, claro, o el primer nivel. Es una forma de ascenso social, si se me... Otro que lo estamos trabajando con las instituciones de educación superior, pues es que en muchas está funcionando el ciclo propedéutico. Entonces hacen 2 años de técnica profesional y le dicen, haga 1 año más y le damos un título de tecnológico, haga 2 años más y le damos un título de universitario. Entonces en ese ciclo tiene que graduarlo en la terminación de cada nivel. A veces no lo están realizando y se tiene que matricular nuevamente como en primer curso de la tecnológica y de la universitaria, y por eso es que se nos está creciendo esa medición. ¿Y por qué la cifra, antes de pasar a temas de las consecuencias de los cohortes, es más grande de los años? Porque uno encuentra que la acumulada es más grande. Sí. Claro, porque en el periodo podemos tener unas estrategias de cobertura, de ampliación de la cobertura. Entonces, los desertores, que sería el numerador, versus la cobertura, la matrícula, que es el denominador, pues es mucho más grande en ese momento. Okay. Mientras que cuando estamos tomando cuántos entraron en el 2010, si entraron 100, y se mira sobre 100. Desertaron de esos que entraron, sí. Yo quiero discutir... Quisiera complementar algo claro. y respecto a la cifra, y nosotros en el sondeo que hicimos nos dimos cuenta que también una de las causales es como la rigidez en el proceso de graduación, que hace que a muchas personas les parezca tortuoso llegar a hacer una tesis o una monografía, o incluso algunas universidades solo tienen 3 modalidades, otras tienen 8, y entonces cuando el chico llega a ese momento, pues toma la decisión de no acceder a esa forma de graduación y prefiere migrar. Cosas burocráticas. Claro, migrar a otro modelo educativo donde sea mucho más práctico, o de una vez intentarse el mercado laboral porque pues ya terminó materias y le resulta más rentable eso. Tengo acá el índice de graduados, no de desertores, sino de graduados, y me llama la atención que ciencias sociales y humanas, en niveles tanto tecnológicos y técnicos como universitarios, tiene una tasa de graduación muy alta, y esto se contrasta, por ejemplo, con las ingenierías, que tiene tasas de graduación no tan grandes. Esto depende de esto, ¿por qué varía tanto dependiendo de las carreras, Viviana? Estas son las áreas de conocimiento, las que tú tienes ahí. Son diferentes por las opciones de grado que se tienen para finalizar los procesos educativos. Entonces, si vemos en las sociales, ¿están también las económicas? ¿Tienes ahí? No, en económica tengo económica, administración, contaduría y afines, que la tasa de graduación en técnicas y tecnológicas es del 25% y en profesional del 36%. Entonces, ¿eso se da más que todo por las opciones de grado? Sí, pues la tasa nacional de graduación está en el 34%. O sea, es una tasa baja, también con lo que decía Willer en el país. Y de esto depende por los trabajos de grado. O sea, terminan pensum, terminan todas sus materias y llegan en el momento de cumplir con el requisito de grado, y aquí se nos están quedando los estudiantes. Muchos de esos son las tesis y el trabajo investigativo que se les exigen en ese momento, pero hay otras áreas del conocimiento que tienen muchas más
Claro, que por ejemplo opciones de derecho grado. no solamente son Por ejemplo, en preparatorios, las y tesis. Preparatorios. Yo quiero entrar a hablar de las consecuencias de esto, Bueno. porque ya descubrimos Yo el quiero comentar panorama. algo pequeño ahí que también es importante y que algunas universidades han hecho un esfuerzo, y es las pasantías. Es mucho más fácil conseguir una pasantía en las ciencias sociales y las humanas que conseguir una pasantía al nivel de ingeniería, una pasantía remunerada, una pasantía técnica de conocimiento aplicado, y eso también pues es un rezago. Que ahí usted toca un punto que es las consecuencias también, y son los mercados laborales y el nivel. ¿Cuáles son las consecuencias, Will? Pues la principal consecuencia para el país es el rezago de desarrollo socioeconómico, incluso hasta científico, pues porque no hay quien, al final del periodo, pues el sector productivo también escasea, y se ven nosotros hicimos como un comparativo con algunas cifras de Cámara de Comercio, y vemos como algunos picos de que los estudiantes, los que no se graduaron, se acumulan para otros periodos, y entonces también se contrasta con el tema laboral, porque ya entran a competir, ya no entran a competir 2 por el mismo cargo, sino 4 o 5. Entonces, en ese sentido, pues hay un choque ahí en lo laboral, pero finalmente yo creo que es como el desarrollo del país es el que se ve frenado, porque si no hay quien produzca o quien desarrolle, digamos, la empresa, la industria, investiga, haga algo, pues es finalmente el Viviana, país. ¿cuáles son esas consecuencias? Consecuencias de la deserción en el mercado laboral. Vemos esas diferencias entre los graduados y los no graduados. Entonces, con el salario de enganche tenemos unas diferencias claras, y no es solamente mirarlo de cuánto le costó al estudiante que perdí 3 semestres de haber pagado una matrícula y no vi el resultado, sino también las instituciones. Estamos haciendo una inversión para que puedan acceder. Ellos tuvieron unos servicios y pues no completaron su ciclo. Willer, uno ve que el panorama es grave y que tiene unas consecuencias como las que ustedes ya describen también para el país, y me imagino que personales, por supuesto, que esas son más difíciles de medir. ¿Qué soluciones hay? Pues una, que las universidades tomen cartas en el asunto. Algunas han hecho un gran esfuerzo de desarrollar programas de bienestar institucional, otras han hecho acompañamiento con los padres, otros han hecho mentorías, ¿cómo es que se me olvidó el nombre? O sea, acompañan durante todo el proceso académico los chicos que ya están en semestres más avanzados. Otras universidades han optado por facilitar, si se trata de tecnología, otros integran todo un sistema de acompañamiento para que durante el proceso pedagógico nadie deserte. Ahora, lo fundamental sí es que también el ministerio pudiese dar como unas directrices o sugerencias para que dentro del sistema también pues, las mismas universidades tengan que hacer, pues porque no hay quien, al final del periodo, pues el sector productivo también escasea, y se ven nosotros hicimos como un comparativo con algunas cifras de Cámara de Comercio, y vemos como algunos picos de que los estudiantes, los que no se graduaron, se acumulan para otros periodos, y entonces también se contrasta con el tema laboral, porque ya no entran a competir 2 por el mismo cargo, sino 4 o 5. Entonces, en ese sentido, pues hay un choque ahí en lo laboral, pero finalmente yo creo que es como el desarrollo del país es el que se ve frenado, porque si no hay quien produzca o quien desarrolle, digamos, la empresa, la industria, investiga, haga algo, pues es finalmente Viviana, el país. ¿cuáles son esas consecuencias? Consecuencias de la deserción en el mercado laboral. Vemos esas diferencias entre los graduados y los no graduados. Entonces, con el salario de enganche tenemos unas diferencias claras, y no es solamente mirarlo de cuánto le costó al estudiante que perdí 3 semestres de haber pagado una matrícula y no vi el resultado, sino también las instituciones. Estamos haciendo una inversión para que puedan acceder. Ellos tuvieron unos servicios y pues no completaron su ciclo. Willer, uno ve que el panorama es grave y que tiene unas consecuencias como las que ustedes ya describen también para el país, y me imagino que personales, por supuesto, que esas son más difíciles de medir. ¿Qué soluciones hay? Pues una, que las universidades tomen cartas en el asunto. Algunas han hecho un gran esfuerzo de desarrollar programas de bienestar institucional, otras han hecho acompañamiento con los padres, otros han hecho mentorías, ¿cómo es que se me olvidó el nombre? O sea, acompañan durante todo el proceso académico los chicos que ya están en semestres más avanzados. Otras universidades han optado por facilitar, si se trata de tecnología, otros integran todo un sistema de acompañamiento para que durante el proceso pedagógico nadie deserte. Ahora, lo fundamental sí es que también el ministerio pudiese dar como unas directrices
o sugerencias para que dentro del sistema también pues, las mismas universidades tengan que hacer. Algunas, por ejemplo, algunas públicas en las que hicimos la observación, como más o menos como el 25% no cuenta con el personal suficiente, o sea, 20 psicólogos para 20.000 estudiantes, pues es difícil atender sus problemáticas sociales con tan poquito. Entonces es como diría como una de las recomendaciones al ministerio para que hagan. De resto, pues nosotros seguiremos haciendo veeduría porque finalmente la educación tiene que ser una prioridad y para que sea una prioridad, pues hay que acompañar al ciudadano, sea la decisión que tome el ciudadano durante su proceso académico, pedagógico, pues una solución que le acompañe la universidad o el Estado. Claro, Viviana, ustedes desde el ministerio, ¿qué soluciones han pensado? Bueno, nosotros hemos trabajado no solamente mirando el problema, sino cuáles son las soluciones y estamos mirando las estrategias de permanencia. Entonces, desde el 2007 hemos identificado que hay una capacidad institucional y que podríamos desarrollar unos componentes para poder tener una mejor estrategia de permanencia y una política de permanencia en las instituciones de educación superior. Dentro de ese estudio, ese análisis que hicimos con las instituciones, identificamos 8 componentes que se requieren para poder implementar un modelo de gestión de la permanencia y graduación estudiantil. Por ejemplo, uno de ellos es la articulación con las instituciones de la educación media, donde podamos orientar a los muchachos antes de entrar a la educación superior, dejar ese cliché de que es que usted viene mal preparado de la básica y poder tener una articulación directa. Hay muchos que, por ejemplo, están haciéndole como unas pasantías, los niños de 10º y de 11 van a las universidades, toman una asignatura y si ingresan a esa institución se les valen y si no, pues es válida para los procesos que tiene el colegio como tal. Otro componente pues son la calidad, mejoramiento de la calidad. Dentro de la calidad tenemos los docentes. En los docentes no es solamente mirar esa evaluación del docente para ver si sigue o no sigue en la institución, sino poder definir las estrategias de capacitación para los docentes porque son los que tienen relación directa con los estudiantes. Otro tema es el componente familiar. Es muy difícil ya en la básica porque hoy en día los papás llevan a los niños al colegio o al jardín, aquí dejo a mi niño, y se desentiende de ese proceso educativo. En educación superior ya no es solamente el papá, aquí está mi hijo, sino que el hijo dice, usted ya no tiene que entrar acá porque yo ya soy grande. Entonces, ¿cómo podemos vincular? Porque es que esto es un proceso de desarrollo integral que involucra a toda esta comunidad, a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, a los administrativos. Entonces, estamos mirando capacidad institucional, teniéndolos todos esos componentes como tal. Bien, entonces vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos hablando de deserción universitaria, un mal que deja, dependiendo cómo se miren las cifras, cerca del 50% de alumnos que abandonan el sistema. Willer, ¿cuál es la pepa para combatir estas cifras, esta situación tan dramática? Pues la situación como individuo, ¿sí? Más que la cifra, y creo que lo hemos insistido desde el principio, es mirar lo humano, porque considero que en la atención de lo humano es donde está el problema. Por eso nosotros como movimiento, en la construcción de un pacto por la educación con el presidente Santos y con las bancadas, hablamos de educación acorde con el proyecto de vida, y acorde con el proyecto de vida es fortalecer su permanencia en la institución, y fortalecer su permanencia en la institución significa mirarlo como individuo y cómo como individuo el Estado lo acompaña y le apoya durante ese proceso en la universidad para que esa persona pues no deserte y tenga un proyecto de vida y sea feliz, que creo que finalmente es el resultado de todo esto. Viviana, por supuesto lo individual tiene mucho que ver, no se trata de desconocerlo, pero en términos de políticas de Estado hay muchos componentes que parecen que no rastrean esa individualidad. ¿Qué otros componentes son importantes tener en cuenta para llegar a la pepa de este asunto? Nosotros como política tenemos educación con calidad y en la calidad tenemos en cuenta todos esos procesos de permanencia, pero no para que queden perpetuamente en el sistema educativo, sino para que logren la meta, y la meta es la graduación. Entonces, siempre estamos acompañando desde el Ministerio de Educación, es algo muy institucional, porque obviamente a través de las instituciones llegamos a los estudiantes para poder lograr identificar cuáles son las necesidades y aumentar esa capacidad institucional en nuestro país para el sistema educativo. Viviana y Willer, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y a todos ustedes recuerden que la pepa es un espacio en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital.
Ustedes pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, que tenemos varias, la oficial y donde estamos más pendientes es en @lapepa_oficial, pero también en la del canal, @canalcapital, y en la de La Silla Vacía, @La Silla Vacía. Ahí nos pueden escribir y contarnos qué tema quiere que tratemos con dos expertos como los de hoy. También vale la pena recordar que este programa, así como todos los que hemos hecho, están en nuestras redes, en YouTube del canal y en YouTube de lasillavacía.com, para que ustedes lo puedan ver una y otra vez y compartir en sus redes. Hasta la próxima.